Eso que acabas de ver es lo que el mundo está tratando de ignorar. Porque cuando salió el Grupo K del Mundial 2026 y apareció Portugal, con Cristiano Ronaldo y una de las plantillas más completas del torneo, todos miraron hacia el mismo lado. Portugal primero. Colombia como el rival que hay que respetar pero que no debería complicar demasiado las cosas. Y entonces llegaron los debuts. Y Colombia ganó 3-1. Y el jugador que decidió el partido, el que puso el primero, el que marcó cuando el equipo más lo necesitaba, no fue James Rodríguez. Fue Luis Díaz. El Bayern Múnich lo celebró a su manera. Sus tres delanteros titulares, Kane, Olise y Díaz, debutaron en distintos partidos de este mundial, en distintos días, con sus distintas selecciones. Los tres ganaron el MVP de su partido. El club publicó la foto de los tres con sus premios. No hace falta explicar mucho más. El club más ganador de Alemania tiene 3 de sus delanteros entre los mejores jugadores del torneo en la primera jornada. Uno de los 3 es colombiano, y el mundo no lo está viendo todavía como debería. Te lo cuento en 3 partes. ¿De dónde viene el dolor de este jugador? Lo que construyó para llegar hasta aquí, y por qué lo que mostró en el debut es solo el aviso de lo que puede hacer este Colombia en este torneo. Para entender lo que significa este mundial para Luis Díaz, hay que entender primero cuánto le costó llegar. Colombia no fue al Mundial de Qatar 2022. Una eliminatoria dolorosa, partidos que se escaparon en los últimos minutos. Una selección que no encontró la versión de sí misma cuando más la necesitaba. Luis Díaz jugó esa eliminatoria. Hizo todo lo que estaba en sus manos. Y cuando llegó el sorteo de Qatar, Colombia no estaba. Tuvo que ver ese mundial por televisión. Piénsalo. Una de las estrellas más cotizadas del mercado europeo. El jugador que Liverpool había fichado para jugar junto a Salah y Mané, que ganó la Premier League, que llegó a una final de la Champions League, sentado en su casa viendo a otros jugar el torneo que él necesitaba, sin poder hacer nada más que mirar. Eso se carga, y eso no se olvida cuando la oportunidad finalmente llega. Con 27 años, en el mejor momento de su carrera, llegó a este mundial por primera vez en su vida. Hay jugadores que llegan a los mundiales a los 18 años, que tienen tiempo de aprender, de equivocarse y volver. Díaz no tuvo esa opción. Este es su primero, y llegó a él siendo ya uno de los extremos más caros del mercado europeo, con la Premier League ganada, con una final de Champions en el cuerpo, con 20 goles en la temporada del Bayern. Toda esa experiencia acumulada, todo ese recorrido y ningún partido de Copa del Mundo. La espera no lo debilitó, lo alimentó. Y hay un detalle que dice mucho sobre quién es este jugador. Antes del debut, en una entrevista, le preguntaron cómo llegaba al torneo físicamente. «Sé que estaré bien para el Mundial», dijo. No con euforia, no con grandilocuencia. Con la calma de alguien que confía en lo que ha construido. Esa calma es la misma que se vio en el Azteca cuando el partido se complicó y él apareció con el gol. Suscríbete al canal y activa la campanita, porque en Radar Fútbol vamos a seguir a Colombia partido por partido con el análisis que no encuentras en otro lado. Y no te vayas, que el dato del camino de Díaz hasta aquí lo tienes ahora mismo. Seguimos. De Barrancas, en La Guajira, al Junior de Barranquilla. Del Junior al Porto, del Porto al Liverpool, del Liverpool al Bayern Múnich, que pagó 75 millones de euros por él este verano. 5 pasos. Un destino. La Guajira no es el lugar donde suelen nacer las estrellas del Bayern Múnich. Es el departamento más al norte de Colombia, una región de desiertos y costa caribeña, donde los recursos son escasos y donde llegar a ser futbolista profesional requiere algo más que talento. Requiere una determinación que no se entrena. La historia de Díaz empieza ahí, en Barrancas, sin infraestructura de élite, sin academia de primer nivel, sin el camino trazado que tienen los jugadores que crecen en las grandes ciudades, y desde ahí llegó al club más ganador de Alemania. Eso no es solo fútbol, es una historia de voluntad que el deporte produce pocas veces. En el Junior mostró la velocidad y el desequilibrio que nadie le puede enseñar, o lo tienes desde el principio o no lo tienes. En el Porto explotó, con temporadas brillantes en la Liga Portuguesa y en Europa que lo pusieron en los radares de los clubes más grandes del continente. Porto es esa puerta que muchos talentos sudamericanos han cruzado para llegar al fútbol europeo de primer nivel,
y Díaz la cruzó con una rapidez que ni siquiera los más optimistas habían anticipado. En el Liverpool llegó en el mercado de enero de 2022, en el momento en que los Reds peleaban por todo bajo las órdenes de Klopp, y no llegó a calentar el banco. Llegó a jugar, ganó la Premier League y llegó a una final de Champions. No como invitado, como titular indiscutible en uno de los equipos más exigentes del mundo. Y entonces vino el Bayern Múnich. 75 millones de euros. El director general del club lo celebró con 4 palabras. Llega un auténtico jugadorazo. Y la temporada completa le dio la razón. 20 goles en 35 partidos en todas las competiciones. Goles en Bundesliga, goles en Champions League, goles en los partidos grandes. Contra el Borussia Dortmund, contra el Bayer Leverkusen, contra el Leipzig. No contra los rivales chicos del calendario, contra los que compiten. Llegó a un vestuario de estrellas y desde el primer mes dejó claro que no venía a hacer decoración, venía a jugar, y jugó. Antes del Mundial, en la última semana de competición de la Bundesliga, marcó un gol y dio una asistencia en la goleada del Bayern y salió del campo diciendo: "Se viene lo bueno". Estaba hablando del Mundial, y tenía razón. No fue un fichaje de marketing, fue una apuesta deportiva que respondió desde el primer día. Eso es lo que Díaz llegó al Azteca haciendo. No una promesa, una realidad comprobada al más alto nivel europeo. Y aquí te pregunto, ¿tú creías que Díaz podía ser el mejor jugador de Colombia en este torneo por encima de James Rodríguez? Déjamelo en los comentarios. Ahora hablemos del debut, porque lo que hizo contra Uzbekistán no fue una actuación de estrella que brilla cuando las cosas salen bien. Fue la de un jugador que aparece cuando el partido se complica. El partido empezó cerrado. Uzbekistán llegó organizado, compacto, sin espacios. Díaz fue el primero en romper el cerrojo. Un disparo potente que se fue al palo. No entró, pero el mensaje estaba mandado. A los 40 minutos, recibió el balón en zona peligrosa, levantó la cabeza y encontró la carrera de Daniel Muñoz con un pase milimétrico. Muñoz definió con volea acrobática. 1-0 Colombia. Pero el partido no estaba cerrado. Un error del portero Camilo Vargas le regaló el empate a Uzbekistán. 1-1. Presión. Colombia necesitaba a alguien que respondiera. Díaz apareció. El gol del 2-1, en el momento de mayor presión, fue suyo. Colombia terminó ganando 3-1. Díaz terminó con un gol, una asistencia y el MVP del partido. Y hay algo en la forma en que juega que lo hace especialmente difícil de defender. No es solo la velocidad, aunque la velocidad está ahí y es de las más peligrosas del torneo. Es la combinación. Puede encarar y desbordar por fuera. Puede cortar hacia adentro con el pie derecho. Puede asociarse con James y desaparecer del radar para reaparecer en el espacio exacto. Un defensa que lo enfrenta nunca sabe cuál de esas versiones va a aparecer en el siguiente segundo. En el Bayern, Vincent Kompany le dio libertad táctica total, no confinado a una banda, sino con permiso para moverse a donde el partido lo pedía. Néstor Lorenzo hace exactamente lo mismo con Colombia, y esa libertad, en manos de un jugador que la aprovecha como Díaz, produce lo que vimos en el Azteca: un disparo al palo para avisar, una asistencia milimétrica para abrir el partido y un gol en el momento de mayor presión para cerrarlo. Y este Colombia, hay que decirlo, no es un equipo de un solo jugador. James maneja el ritmo, filtra pases que nadie más ve, y la Copa América 2024 demostró que a sus 32 años sigue siendo el cerebro más peligroso del fútbol sudamericano cuando viste el 10 de Colombia. Fue elegido el mejor jugador de ese torneo. No el mejor jugador colombiano, el mejor de todo el torneo, por encima de todos. Néstor Lorenzo construyó un bloque sólido, organizado, un equipo que encadenó 28 partidos sin perder, que llegó invicto a la final de la Copa América y que solo perdió ese título contra Argentina, contra Messi, con un hombre menos y en tiempo extra. Un gol. Ese fue el margen entre Colombia y ser campeona de América. Y alrededor de James y del sistema de Lorenzo, Díaz es la pieza que ningún rival puede ignorar. Richard Ríos en el medio campo con energía y recuperación. Daniel Muñoz llegando desde el lateral con peligro constante. John Córdoba como variante física arriba. Es un equipo completo, con profundidad en cada línea. Pero la diferencia, el jugador que puede decidir un partido en un solo momento, es el Guajiro.
Eso no es un equipo menor. Es un equipo que sabe ganar partidos difíciles. Y con Díaz en forma, es un equipo que puede hacer daño a cualquiera en este torneo. Y lo que viene ahora es exactamente el tipo de partido donde esa chispa puede cambiar todo. Primero, República Democrática del Congo, un rival que debería ser asequible para la jerarquía de este equipo. Y después, Portugal, en Miami, con el Hard Rock Stadium convertido casi en territorio colombiano, lleno de aficionados que llevan semanas esperando ese partido. Cristiano Ronaldo buscando su último gran torneo, Vitinha y Bruno Fernández en el mediocampo más completo del grupo, el partido que puede decidir el primer lugar y el camino en la eliminatoria. Nuno Mendes, el lateral izquierdo de Portugal, es uno de los mejores del mundo en su posición. Semana tras semana en la Champions defiende contra los mejores extremos de Europa, pero frenar a Díaz en 90 minutos, con ese ambiente, con Colombia jugando como si fuera en casa, con James generando espacios por el otro lado, no es sencillo para nadie. Y si Mendes sufre, Portugal sufre. Y si Portugal sufre, el Grupo K se pone muy interesante. Eso es exactamente lo que Colombia necesita que pase. Y Díaz es exactamente el jugador para provocarlo. Ahí va a estar el Guajiro, con 20 goles en la temporada en las piernas, con la seguridad del debut, con 4 años de hambre de alguien que vio un mundial por televisión sin poder hacer nada. Y hay que hablar de hasta dónde puede llegar esta Colombia, porque el optimismo no es gratuito. Lorenzo tiene un bloque sólido, un equipo que ya demostró que puede ganarle a los grandes, que clasificó tercero en la eliminatoria sudamericana por encima de selecciones enormes, que llegó invicto a la final de la Copa América 2024 contra Argentina. Si pasa el grupo en buena posición, el camino en la eliminatoria puede abrirse. Y Colombia en eliminatoria directa, con Díaz en el mano a mano con un defensa, con James filtrando pases al espacio, con el apoyo de una afición que sigue a su selección como si fuera un club, es una propuesta que ningún rival quiere encontrarse. Este no es un equipo que va al Mundial a participar, va a ganar. Y Díaz es la razón más concreta de por qué eso es posible. En 2014, James Rodríguez hizo llorar a un país entero con una volea que el mundo todavía recuerda. Colombia deslumbró, llegó a cuartos de final y volvió a casa con la sensación de que algo grande estaba por venir. 12 años después, el Guajiro llega a su primer mundial cargando esa herencia y con algo que James en 2014 no tenía todavía: la experiencia de haber jugado al más alto nivel europeo de manera sostenida, temporada tras temporada, contra los mejores del mundo. En el debut, cuando el marcador estaba igualado y el equipo lo necesitaba, fue él quien apareció. En el Bayern, cuando el partido estaba complicado, fue él quien apareció. En la eliminatoria de Colombia, cuando los puntos eran urgentes, fue él quien apareció. Eso no es suerte. Es exactamente lo que hace desde que empezó a jugar en serio. Y el Mundial 2026 acaba de descubrir que tiene un problema con Luis Díaz. Ahora te toca a ti. ¿Hasta dónde lleva Díaz a Colombia en este torneo? ¿Puede el Guajiro convertirse en el mejor jugador colombiano en la historia de un mundial? Déjame tu pronóstico en los comentarios. Suscríbete a Radar Fútbol, dale like y activa la campanita, porque vamos a seguir cada partido de Colombia en este mundial. Nos vemos en el próximo.